¿Sabías que una mala planificación puede derrumbar tu proyecto antes de empezar? Una planificación inteligente puede salvar tu negocio. En este capítulo te lo contamos. ¿Cómo están, amigos? Aquí nuevamente su anfitrión Aníbal Manucci en el podcast Conexiones de Seguridad, donde traemos las noticias y las novedades de expertos de la industria para poder traer ideas frescas, experiencia, buenas prácticas para todos ustedes y nosotros, los emprendedores y empresarios del país, para que puedan crecer sus negocios de manera sólida y consistente. Para eso nos acompaña hoy un experto. Él es Herbert Calderón, director de Seguridad Patrimonial del proyecto de la Línea 2 del Metro de Lima. Bienvenido, Herbert. Gracias, Aníbal. Mucho gusto, amigos, de estar aquí y poder contribuir con sus objetivos cada uno desde el punto de vista de la seguridad patrimonial y su trascendencia con la empresa privada. Claro que sí. Ahora nos vas a contar. Tienes amplia experiencia en el tema. Gracias. Cuéntanos, tengo entendido que tienes algo más de 25 años en el tema de seguridad. Sí. Yo soy retirado de las Fuerzas Armadas de la Marina de Guerra. Y en la Marina, pues, como es una institución de la seguridad nacional, la seguridad está inmersa en todos nuestros procesos. Solamente que bajo otro enfoque, pero las bases se sientan en esa institución, pienso yo. Y luego ya por mi desarrollo profesional, por el interés propio de crecimiento, he estudiado algunas cosas y tengo algunas certificaciones internacionales. Y ahora estoy en una etapa de poder escribir y contribuir y compartir varios temas personales y desarrollos propios. Excelente, sí, justamente conversábamos antes de entrar a cámaras que algo que yo realmente estoy sorprendido es que no sé cómo haces para estudiar y capacitarte tanto. Definitivamente la seguridad lo amerita. Cuéntanos un poco, ¿cómo así nace esta intención tuya de, aparte, luego nos comentas sobre tu legado, pero sobre esa ambición de seguir creciendo en la seguridad? ¿Eso era parte de las exigencias que te hacían laborales de repente el momento o fue una ambición propia? Realmente, como les comenté, comenzó en la Marina, pero de ahí por algunas tareas que recibí durante el periodo donde la patria nos llamó, tuve que desarrollar algunas tareas de seguridad. Y entonces ahí pude enterarme de que habían algunos desarrollos de conocimiento y estudios que te especializaban más en el tema. Entonces, por una razón de una tarea que tuve que cumplir estando en la Marina, estuve en Colombia y ahí tuve la oportunidad de estudiar una especialización en administración de la seguridad y ahí pude conocer un poco más porque en Colombia pues tienen un poquito más de desarrollo, de otro enfoque, por supuesto. Nuestro país lo está desarrollando muy bien con toda la industria creciente que tenemos. Sin embargo, pude ahí estudiar y complementar mucho más de lo que he venido ya trabajando, ¿no? Entonces el inicio fue en Colombia, ahí obtuve mi primera certificación de ASIS International. ASIS International es la organización más grande del mundo en seguridad, en security, y de ahí he venido en una secuencia importante. En ASIS cumplo 22 años, así que va relacionada con el tema. Claro que sí. ¿Y cómo es que pasas a... no sé si pasas al retiro o tú por una ambición profesional sales de la Marina? ¿Cómo es que llegas a la vida privada y te mantienes en el rubro de la seguridad? Claro, la Marina, digamos, es una carrera que, como su nombre lo dice, es una carrera. Entonces llegas a cierto grado y tú tienes la opción ya de coger cuál es tu futuro, ¿no? Entonces eso me pasó hace ya algunos años, pero ya yo venía ya trabajando y venía estudiando en esta carrera que es la seguridad patrimonial. Porque la seguridad patrimonial tiene otro enfoque el día de hoy, en el año 2025, y tiene para crecer más porque desde el nombre justamente seguridad patrimonial viene de patrimonio, y patrimonio son las personas, equipos, recursos, todo. Entonces eso hay en toda la empresa. Entonces ya cuando hablamos de seguridad patrimonial ya estás inmerso en todos los procesos. Sí, justamente eso te iba a preguntar, ¿no? Que muchas personas podrían pensar que seguridad patrimonial solo se refiere a bienes, ¿no? Uh-huh. Solamente a inclusive hasta dinerarios, ¿no? Muchas sí, personas claro. Pensarían, uh-huh. pero tiene un alcance mucho más profundo. Así es. Entonces, cuando hablamos de patrimonio en inglés es security. En el idioma inglés sí está bien definido, safety y security. Y ahora le voy a decir que debería ser una sola.
Sin embargo, el security es la seguridad patrimonial, patrimonio, que son personas, activos y procesos. Cuando hablamos de proceso, el proceso más importante que tenemos que ver, que velar, esa es la palabra, es la continuidad del negocio. Y cuando hablamos de continuidad del negocio, es el enfrentar y el solucionar todas las contingencias que puedan haber y que pueda ocasionar la paralización de una actividad productiva, que puede ser una industria hasta el mismo gobierno. Perfecto. Cuéntanos, y antes de estar en el proyecto, tremendo proyecto de la línea 2 del metro, ¿tuviste oportunidad de estar en otra empresa privada? Sí, trabajé en un grupo empresarial importante aquí en el país de varias industrias. Antes estuve en una mina de oro y antes estuve en una petrolera grande y antes estuve en una pesquera privada. O sea, ahí más o menos son como 20 años. Tremenda experiencia. Sí, más los años de Marina. Yo creo que los años de la institución me han dado una buena base y yo lo que he ido es seguir construyendo, ¿no? Y ahora, como le decía al principio, Aníbal, estoy en una etapa de contribuir, ¿no? De compartir, esa es la palabra, ¿no? Comparto, pero digo, bueno, ahora hay muchas fórmulas que me han resultado. Me imagino seguramente Einstein hizo lo mismo, ¿no? Y ahora he comprobado que estas fórmulas me han funcionado. Ahora lo voy a alcanzar a otras personas que lo necesitan y ya no necesitan descubrir nada, simplemente aplicar. Y en esa fase estoy, o sea, ya he escrito algunos libros y ahí he publicado estas buenas prácticas que me han dado muy buenas soluciones. Buenísimo. Cuéntanos un poco sobre tus libros. ¿Cuáles son? Ya, tengo 3 y están 2 por salir. Son unos fascículos cuyos nombres son Operación Productiva Segura. Operación, que es el proceso; productiva, que produce servicios, bienes; y segura es que lo libra de todas las amenazas. Entonces, para ello, ¿qué estrategias tenemos que hacer? Primero, el recurso humano. Un libro se llama Recurso Humano en una Operación Productiva Segura. ¿Qué más tenemos que hacer? Utilizar estándares y buenas prácticas. Ese es el segundo libro. Estándares y buenas prácticas en una operación productiva segura. El tercero es relacionado cómo tenemos que medirlo, porque si tú no mides, no puedes planificar. Entonces, al medir, tú haces una conjunción de variables para saber si lo que estás gastando y estás invirtiendo te va a producir un resultado esperado. Si estás invirtiendo demasiado y no hay un buen resultado, algo está fallando. Entonces tienen que haber indicadores. Y ese es el tercer libro. Métricas estratégicas para una operación productiva segura. El cuarto es de proyectos. ¿Es uno que viene? Sí. Y el quinto es de jóvenes. Ah, mira. Sí. Así que por lo menos eso tengo. Y el sexto sería infraestructuras críticas en una operación productiva segura, que es por el tipo de industria en el que actualmente estoy trabajando. Tremendo. Y dime, ¿estos libros cómo los distribuyes o te contactan directamente? Pueden ser directamente o están en Amazon. En Amazon lo puedes comprar y tú sabes que Amazon está en todo el mundo y están en inglés también. Justo hoy día salió el tercer libro en inglés, así que estoy muy contento con la acogida que he tenido. No soy nuestro excelentísimo Vargas Llosa, pero sí muchos profesionales me contactan porque se han pasado la voz y dicen eso me está dando resultados. Cómprale el libro a Calderón y ahí vas a encontrar. Entonces eso es como los médicos, ¿no? No, buenísimo, buenísimo. Yo puedo dar fe de eso. Hace poco estuve en la certificación de gerencia de proyectos que Herbert dictó para la Asociación Latinoamericana de Seguridad. La verdad que, a pesar de que se pasa corto, ¿no? Sí. Tanta información que hay. Ahora voy entendiendo qué tanta información hay. Sí. Ya veo que esos libros son material de consulta que me va haciendo falta. Claro que sí. Ahora vamos luego abajo del video vamos a colocar un enlace con tu LinkedIn para que puedan contactarte, para que puedan adquirir los libros o que les brindes algún consejo. Gracias. Yendo a los desafíos. La línea 2 del metro, tremendo proyecto. No sé si estuviste desde el inicio o ya ahora nos cuentas. ¿Cuáles crees que han sido los más grandes desafíos en tu labor de planificación y de gestor de la seguridad patrimonial que tienes, porque la obra aún no concluye? Claro. Sí, la línea 2 del metro de Lima pasa por las arterias de mayor tránsito, tráfico
y termina un ramal en el aeropuerto y otro ramal en el puerto. O sea, es una infraestructura crítica que alimenta a dos infraestructuras críticas, el aeropuerto y el aeropuerto. O sea, eleva al cuadrado sus... Perdóname que te interrumpa. Sí. Para explícales un poco a nuestros amigos, ¿qué cosa denominaríamos una infraestructura crítica? Una infraestructura crítica es un activo, un bien, un proceso que al dañarse afecta a un montón de personas y otros procesos que son básicos para el desarrollo de una economía o el desarrollo de alguna industria en un país. Buenísimo. Como un banco, como puede ser una central eléctrica, como puede ser una hidroeléctrica, como puede ser en este caso el metro, porque el metro pues se mueven millones de personas que van a diferentes partes y si hay una afectación ahí, imagínense estas personas, no llegan a sus trabajos. O encima que este es subterráneo, ¿no? Es subterráneo, exactamente. Perdóname, te interrumpí. Sí. Decías sobre los desafíos. Entonces, esta infraestructura crítica alimenta a dos infraestructuras críticas, que son el aeropuerto y el puerto, ¿no es cierto? Entonces, al pasar por la ciudad, por el centro de la ciudad y las arterias de mayor tráfico, porque justamente la idea es que el metro reemplace el tráfico. Entonces, todo ese tráfico que existe en las arterias más importantes, tipo Avenida Venezuela, Arica, parte de la Avenida Arriola, supuestamente el metro va a reemplazar, no supuestamente, sino que va a reemplazar ese transporte público. Al menos, la carga de pasajeros. Exacto, y eso contribuye al medio ambiente porque ya no va a haber tanta contaminación de los vehículos y va a haber hasta, digamos, más orden, más limpieza, permite el crecimiento de la industria. Por lo mismo que está por las arterias más importantes, enfrentamos el tráfico, porque tenemos que desviar el tráfico para que el metro fluya, para que el tránsito no se suspenda. Y ese es uno. Los pobladores, los comuneros que están alrededor de las operaciones, también nos representan preocupación, porque ellos suspenden sus negocios, no tienen por dónde transitar. Entonces ellos se sienten molestos y pueden con justa razón presentarse y hacer sus quejas y poder y indirectamente obstaculizar con toda razón nuestra operación. Entonces tenemos ahí un tema. Tenemos la delincuencia común que pasa pues, por las zonas más importantes de Lima, de mayor presencia, con el puerto. Tenemos temas de extorsiones y por si fuera poco tenemos un tema de arqueológico. Porque nuestra operación, como es subterránea, va descubriendo restos arqueológicos. Ya tenemos más de 5 momias que estamos y restos arqueológicos que están bajo nuestra custodia. Yo sabía el de una pileta. El de la pileta, que fue el último ahí en el centro de Lima, que tuvimos ahí una especie de demora por ponernos de acuerdo con la autoridad y al momento de hacer la excavación, apurando los trabajos, se encuentra una pileta de la época virreinal. Pues todo eso nos atrasa porque hay unos procedimientos que tiene que hacer la autoridad y hay que removerlo, ¿no? Entonces, con esas múltiples aristas hay que tener mucha capacidad y yo creo que diseño y planificación, ¿no? Porque tú no puedes esperar a que se presente la situación o el problema para reaccionar. No puede ser, o sea, tú tienes que, es como un paciente que se va a la selva, tiene que vacunarse, fiebre amarilla, tétano, todas las vacunas para prevenir una enfermedad. Entonces yo no puedo esperar que se presente, ya hay un sistema de respuesta y justamente las empresas que tienen más capacidad de respuesta, que tienen más diseño ante coyunturas y crisis, son las que sobreviven. Acuérdense que en la pandemia muchas empresas desaparecieron porque no tenían un sistema de crisis. Las empresas que sí tenían un sistema de crisis lo manejaron y lo solucionaron, otras no. De hecho, el proyecto estaba durante la pandemia, ¿cierto? Claro. Nosotros estuvimos en la pandemia, pero operábamos. Y ahí justamente yo creo que un poco el quiebre de la seguridad clásica con la seguridad actual ha sido en la pandemia, porque la utilidad de la seguridad ha sido 100% para controlar muchos procesos que en algunos casos se hacían a distancia, pero la seguridad patrimonial no puede controlarse a distancia. Y en un proceso de construcción menos. ¿Y cuánto te puede ayudar la tecnología? Uh-huh. Bueno, la tecnología yo creo que es el 70% de ello, porque la tecnología nos permite aliviar costos, ser más eficientes y eficaces y
poder solucionar muchos temas que a veces el hombre no está en capacidad de hacerlo. O sea, reemplaza a un vigilante, reemplaza a 2, 3 vigilantes hasta con mejores resultados. Entonces eso permite que esos vigilantes colocarlos en sitios óptimos, en un centro de control o de reacción, ¿no? Ya no es el vigilante clásico que está parado 12 horas, cansado, con sueño y que en la noche no ve bien. Ahora es reemplazado por los sistemas tecnológicos, la inteligencia artificial, predictiva, o sea, todos los temas de poder hacer un análisis de videovigilancia. Todo eso nos ahorra un montón de situaciones y nos permite ahorrar recursos. Buenísimo, buenísimo. Bueno, definitivamente este es un proyecto muy ambicioso y algo atípico. Pero ¿qué tal si con esa experiencia abordamos los desafíos que normalmente puedes detectar o has podido detectar en las diferentes industrias donde participaste? Desde el lado sobre todo de ¿cuáles crees tú que son los más comunes errores o paradigmas que tiene el empresario o el jefe de proyectos o el ingeniero que lleva a cabo una determinada obra o proyecto? Yo creo de que hay 2 tipos de errores. El primero, no digamos errores, porque yo de repente puedo estar haciendo desarrollando alguna actividad y creo que la estoy haciendo bien. Entonces yo lo hago lo mejor que puedo, pero no sé, o no conozco, o no quiero conocer, o no me dejo conocer, o no me preocupo en conocer una mejor solución a eso. Entonces, es un tema de actitud, ¿no? Todas las personas tenemos que preocuparnos en crecer, ¿no es cierto? Entonces, ese es uno. 2 es la empresa. La empresa minimiza la seguridad patrimonial. La empresa anexa la seguridad patrimonial, la separa del proceso principal. Y muchas empresas han fracasado por no tener en cuenta el tema de seguridad patrimonial, porque la seguridad patrimonial, igual que la seguridad industrial, no es un tema de una persona, es un tema de toda la empresa. En toda la empresa, en todos los departamentos hay recursos, hay patrimonio, y todos los ingenieros, obreros, supervisores, arquitectos, contadores, todos tienen patrimonio. Todos manejan, unos dinero, otros información, otros herramientas, otros maquinaria, otros productos terminados, otros ven el proceso. Todo eso es patrimonio. Entonces, si ellos, que son los dueños de esos procesos, no los custodian adecuadamente y no saben, porque sí saben hacerlo. Yo estoy escribiendo también un artículo y ellos lo estudian en las universidades. En las universidades les dicen, con estos recursos vas a producir un proceso, vas a desarrollar un proceso. Sí lo saben, sino que como venía ese concepto de que hay un responsable y échanle la culpa a él, entonces ellos lo están trasladando su responsabilidad, lo cual no es cierto. Ellos son responsables de sus recursos, número 1. Nadie produce sin recursos y ellos producen con los recursos que administran, siendo el principal recurso las personas. Entonces, las personas se pueden accidentar, ya entramos en un tema de seguridad industrial. Otro recurso es la informática, el ciber, también es un recurso, es un patrimonio y hay que cuidarlo. Ahí entramos en un proceso de seguridad de toda la organización nuevamente. Entonces, en ese contexto, la conciencia de seguridad es una parte de la conciencia integral de la organización, porque la organización produce con calidad, ¿no es cierto? Con respeto al medio ambiente, con respecto a la seguridad industrial, con respecto a en algunos casos, con ciertos requisitos como el BASC. Entonces, sin embargo, las normas ISO han integrado todos estos sistemas en una sola conciencia. Y la conciencia de la seguridad es aparte. No, la conciencia de seguridad es parte de esta sola conciencia que se llama, así es, que se llama conciencia operacional. Porque yo para producir, hasta en el gobierno, tengo que producir con calidad, con respeto al medio ambiente, protección a mis trabajadores en seguridad industrial y seguridad patrimonial. Esa no es de una sola persona, es de toda la organización. Ese es un error crítico. Entonces de ahí comienza el problema. Si la cabeza piensa eso, ¿cómo va a diseñar su organización? Mal, porque la seguridad patrimonial va a ser de un supervisor y cuando hay algún problema, el supervisor es el que tiene que ser responsable y no es así. El responsable son todos.
Y más aún es cuando hay obstaculización del proceso de producción. Porque, por ejemplo, nosotros, si por ejemplo, si yo no tomo mis precauciones, no hago un buen diseño de la seguridad patrimonial, ya no me hubieran paralizado la operación 50 veces. Diferentes tipos. Todas las amenazas que les he dicho, algunos días me podía producir, no, se para la operación hasta que se controle la seguridad. ¿Y cuánto le afecta eso al gobierno? Porque cada día de trabajo son millones de dólares y se procesa y se paraliza todo el proceso de construcción del metro. Entonces se rompe la planificación, ¿no? Un día de retraso, pueden ser 2 días, 3 días, que la marcha, que los ingenieros están preocupados porque hay delincuencia. Entonces yo no puedo esperar que me suceda, yo tengo que prevenir. Y cuando actúo así, el proceso continúa. Pero grandes actores y muy importantes son las personas. ¿Y las personas qué tienen que ver conmigo? Primero, información. Segundo, precaución. Las personas mismas tienen que cuidarse porque ellos son el recurso y cuidar sus recursos. Y si no pueden, para eso estamos nosotros. Es verdad. A veces, bueno, eso pasa a todo ámbito, ¿no? Desde lo más pequeño hasta las organizaciones más grandes, donde a veces la cabeza tiene una idea, pero no socializa, no genera con el equipo esa cultura que permita, pues, generar procesos seguros para todos. Así es. ¿Tú crees que en base a estas deficiencias probablemente en la comunicación que genera estas posibles brechas de seguridad sean exclusivas para una gran organización? ¿O crees que los pequeños emprendedores y empresarios también deberían planificar y tener toda esta estructura de seguridad? Yo creo que esto comienza hasta en la casa, porque en la familia. O sea, yo soy criminólogo, tú sabes, entonces muchos temas... la persona piensa que la criminología es policial, no es así. La criminología es un proceso de toda la sociedad y uno piensa el crimen, no es así. No solamente porque, por ejemplo, si tú tienes en la empresa un empleado, un director deshonesto y ha pasado todos los filtros de recursos humanos, pero recursos humanos no le da esa percepción de la criminología. Entonces, de repente ese gerente tenía una familia disfuncional, porque justamente la semana pasada estuve en un congreso de criminología en Murcia, virtual. Me hubiera gustado ir a España, y hablaban de que las mamás tienen mucho que ver con el desarrollo y el crecimiento del futuro de sus hijos. Los papás también, por supuesto. Y que algunos de esos grandes delincuentes del mundo han tenido un hogar disfuncional. Igual sucede con algunas situaciones en la empresa, que algunas personas le crean problemas a la empresa porque provienen de una familia disfuncional. Entonces, sin embargo, en recursos humanos no se hace esa evaluación de la familia y las características de un grupo familiar, y que lo van a llevar a esta persona a cometer algunos actos que son pérdida de valor finalmente. Porque dice, bueno, en mi casa me lo hicieron así, me enseñaron todos, ¿no? Yo también me acuerdo cuando mi padre me hablaba, igual eso, pero yo me acuerdo, pero hay algo que está inmerso en uno, ¿no? Que lo he aprendido de pequeño. Entonces, si es bueno, bien. Si no es bueno, te lleva a una mala práctica. Entonces, en las empresas hay que un poco configurar esa evaluación psicológica adicional para ver el perfil del postulante y lo que puede ofrecer o no, o la amenaza que puede ofrecer a la empresa. Entonces, ese es un proceso muy importante, el tema de recursos humanos. Y haciendo hilo de lo que mencionas, ¿cómo podrían o cómo deberían proceder los empresarios que inician, que no tienen un equipo todavía tan grande, de repente no cuentan con una posibilidad de tener unos recursos humanos tan desarrollados? ¿Qué deberían empezar a hacer para analizar sus riesgos, para planificar un crecimiento sólido y seguro? Yo creo que todo se construye con información. Es como el médico. Cuando tú vas al médico, el médico, a no ser que tenga mucha experiencia, por supuesto, porque tengo 2 hijos médicos y una psicóloga. Entonces, ya conozco, yo siempre me gustó la medicina. Entonces, el médico, para darte un tratamiento, no te dice, ¿sabes qué? Toma esto. Puede haber buenos y malos médicos. Estoy hablando de un buen médico.
no te dice toma esto y chau. De repente estás con una apendicitis, al día siguiente vas a estar peor. El médico te dice, a ver, hazte este examen, una ecografía, un examen de sangre, y luego te veo y ya con eso, todo. Entonces, a veces nosotros tomamos decisiones que afectan a la organización sin hacer una buen estudio, una buena evaluación y sin tener información. La información viene desde de un comentario, de algo, porque el paciente es igual, el paciente viene, doctor, algo que se va a confirmar, igual en la empresa. Tenemos que comenzar a trabajar con información. La información viene de los propios trabajadores, de los mismos empleados, de los contratistas, de los terceros. Todos ellos dicen, señor Calderón, hay esto, he escuchado esto, me parece que esto, entonces a veces no le prestamos atención. Y crecer en una organización que recién comienzas con información y que la gente se sienta también libre de hablar, porque se tiene que crear un clima apropiado para la comunicación, todos se fortalecen. O sea, ellos tienen la oportunidad de contribuir contigo, colaborar, tú te enteras y puedes corregir ambos. Entonces, los empleados que se comunican contigo se sienten empoderados y se crea una sinergia y una empatía. Buenísimo, buenísimo. Sí, definitivamente hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer. ¿Qué consejo, lamentablemente, no lamentablemente, sino que estamos muy contentos con que estés con nosotros, vamos a dejar esta parte del tema, definitivamente es muy amplio, vamos a dejar para también comprometerte a un nuevo capítulo, pero para ver temas más específicos, pero en este caso, para terminar, me gustaría que le aconsejes a nuestros amigos que nos ven sobre qué tipo de profesional, ok, yo quiero generar eso que tú dices, quiero escuchar, pero a lo mejor yo quiero buscar a alguien que me pueda asesorar, que me pueda dar luces y orientar al respecto de esta planificación. ¿Qué tipo de profesional es el que yo debería buscar? Ya. Antiguamente, hace algunos años, el candidato era de las Fuerzas Armadas. Era el candidato perfecto. Pero si ese candidato, digamos, ahora, el día de hoy, ya está en manos de muchos nuevos profesionales que se complementan sus estudios. Es como un ingeniero, de repente químico, que hace su maestría en seguridad, que hace su doctorado o se especializa en seguridad patrimonial o en continuidad del negocio o en fraude o en gestión de riesgos. Entonces, ese profesional que ha estudiado y se ha actualizado, cualquiera sea su origen, va a ser un excelente candidato para una organización. El día de hoy hay muchos recursos para estudiar y a eso quería yo, si me permites, llegar. Creo que sí. Porque, bueno, en mi época no había las facilidades que hay ahora. Ahora para estudiar tú tienes la inteligencia artificial, hay cursos gratuitos en YouTube, tantos formas de poder aprender y estudiar. Puedes estudiar virtual, ¿no? Hay cursos de diferentes a distancia. Entonces, yo creo que número uno, el profesional tiene que actualizarse y capacitarse. La seguridad patrimonial va de la mano con la tecnología, hemos hablado al principio. Entonces, la tecnología va cambiando. Si no te actualizas, tu seguridad patrimonial va a ser de los años 80, que ya no es. O sea, es seguridad patrimonial, pero con letras minúsculas. Pero la seguridad patrimonial, como va muy de la mano con la tecnología, tienes que actualizarte. Hoy día ya tenemos inteligencia artificial y próximamente habrán otros recursos. Entonces, tienes que ir de la mano. Eso te lleva a que tienes que estudiar. No necesitas invertir demasiado porque hay recursos hasta gratuitos, ¿no? Hay videos, mucho conocimiento al respecto. Y ahora, inclusive, con estas certificaciones de ASIS Internacional que tiene certificado en protección, en seguridad física y en investigaciones, hay cursos, si eres miembro de ASIS, gratuitos de poder capacitarte y lograr una certificación. Número uno, actualízate y capacítate, que no necesita mucha inversión. Número dos, no necesitas ser militar. Claro que el militar tiene algunas ventajas, pero no, digamos que en un equipo multidisciplinario estaría muy bien un militar, un ingeniero,
como todos lo hemos hecho, todos en nuestros equipos de seguridad patrimonial tenemos una variedad de profesionales, ¿no? Cada profesional tiene de repente es un ingeniero informático, ¿cómo te va a ayudar bastante con la tecnología? Y un ingeniero, de repente, un arquitecto también te va a ayudar en la parte de seguridad física. O sea, no necesariamente tiene... Entonces el perfil es multifacético, pero sí preocúpense en actualizarse. Por ejemplo, mi intención no ha sido ofrecer mis libros, pero así como yo hay otros autores. Y el libro cuesta muy poco y ahí tú tienes un montón de información. ¿Por qué? Porque una persona que ya pasó por eso lo ha escrito. Tú no necesitas pasar por eso. Si te dicen no cruces la luz roja y tú la cruzas, después dicen, lee ese reglamento y dicen no cruces porque te va a costar. Ya no cruzas. Entonces para esas son las buenas prácticas, como los médicos. Los médicos comparten sus buenas prácticas y el médico de la India lee una experiencia de un médico en Miami y dice, yo le di este medicamento, ya, entonces eso lo ayuda, ya no tiene que pasar por un camino que puede costar más recursos o puede generar un daño, ¿no? Perfecto, excelente. Te agradezco, has sido muy específico con las recomendaciones. De verdad que nos ha quedado corto el tiempo, sí. Que hay muchísimo por hablar. Y no, yo sé, a lo mejor tú no quisiste mencionar lo de los libros, pero la verdad que yo considero que es valioso. Gracias. Y porque es como tú bien dices, hoy en día lo importante es estar actualizado. Uh-huh. Nosotros no somos nativos digitales, ni mucho menos. Somos parte de una generación bisagra que ha pasado de la parte física de la investigación ahora a la parte digital. Pero la tecnología, la información está allí y hay que recurrir a ella y efectivamente capacitarse, formar parte también de estas asociaciones, grupos o colectivos que comparten buenas prácticas y que comparten información, y realmente yo creo que esa es una de las fórmulas en que no solo va a crecer nuestro negocio, sino también probablemente nuestro país. Exacto. Muchísimas gracias por tu visita, Herbert. Esperamos tenerte nuevamente pronto. Gracias, Aníbal. Gracias. Gusto. Bueno, amigos, esperamos haberles dado la mayor información posible. Aprovechen estas visitas de realmente expertos con muchísima experiencia que nos revelan sus retos, su crecimiento, las prácticas, consejos que desde el empresario más incipiente que está empezando a crecer su negocio justamente necesita ver lo que Herbert decía, ver la continuidad del negocio, que crezca sólido para que crezca fuerte y puedan seguir creciendo, y no solo creciendo ustedes, sino también sus equipos, sus familias y por qué no nuestro país. Si les gustó el capítulo, por favor recomiéndenlo, denos like, déjenos un comentario si es que están de acuerdo con lo que mencionó Herbert, si quieren sus libros o contactarse con él, por favor también abajo en la caja de descripción encontrarán el enlace con sus redes sociales, y con nosotros será hasta el siguiente capítulo. Hasta entonces.